Entonces, dentro de lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del tema, a ver, déjenme mover esto un ratito acá. Ok, entonces, primero que tenemos que tener en cuenta la gestación, que ya muchos de ustedes por concepto deben tenerlo. Tenemos que tener en cuenta que el estado gestacional dura aproximadamente 280 días por 40 semanas. En el primer trimestre, entonces los 280 días se dividen en tres trimestres y eso es muy fundamental para poder comprender muchos desarrollos tanto de la cavidad bucal en el estado fetal. Entonces, en el primer trimestre se llama la famosa organogénesis, que dura hasta más o menos 13 semanas y media. En esta semana, o sea, en este trimestre, es la formación de los maxilares. Es el primero para que tengan una idea mucho más clara. La organogénesis, tenemos que tener en cuenta que en el primer trimestre se forman los maxilares. Empieza con el esbozo del estomodeo, luego viene el maxilar superior con sus partes y luego viene la mandíbula. En el segundo trimestre, por su mismo nombre, dice que es entre la 13ª semana hasta la 27, es el desarrollo y crecimiento prácticamente de los órganos y estructuras que se han formado. Entonces, donde viene la maduración de los órganos, en este caso de los órganos dentarios y también de los órganos de los maxilares, en este caso. Y en el tercer trimestre vamos a encontrar lo que se llama la famosa consolidación de funciones, donde ya pues viene el sistema estomatonáptico, viene el sistema gastrointestinal, viene, o sea, todos los aparatos y sistemas que se va a dar en el feto a la hora de su nacimiento. Entonces, cuando tenemos ese concepto, hay que tener siempre en cuenta los signos y síntomas del estado gestacional, ¿no? Por ejemplo, en el primer trimestre, en algunos, las mujeres se va a ver una suspensión de menstruación. Hay algunas personas que pueden estar gestando hasta el tercer mes, aparentemente, pueden tener náuseas, vómitos, sensación de hormigueo, aumento de las glándulas mamarias y cambio en el útero. En el segundo trimestre vamos a encontrar una percepción de movimientos fetales, contracciones uterinas, palpación, identificación del feto, ruidos cardíacos fetales, cambios dérmicos. Y en el tercer trimestre puede ver amenorrea, puede haber contracciones uterinas, más apreciarse con aumento de molestias pélvicas o compresión del abdomen. Esto es de manera general. Pero, ¿qué sucede? La atención odontológica tiene que tener en cuenta que el embarazo puede condicionar a una deficiencia inmunológica transitoria, por lo cual es primordial tener muy en cuenta que podría presentar la gestante en el primer trimestre una una anemia fisiológica de la gestación con una disminución de hematocrito, disminución también de hemoglobina con hematíes, por ejemplo, en una mujer sana tiene hematocrito de 40-42% en valores normales, pero en una gestante puede bajar significativamente a 30-35%. Por ejemplo, en la anemia, en la hemoglobina, puede ser que una mujer normal tenga de 13 a 13.7 hasta 14 gramos por 100 mililitros y una gestante pueda tener de 11 a 12 gramos por 100 mililitros. Esos tipos de valores, hay veces que dicen, ¿qué tiene que ver la odontología con este tipo de valores? Es muy significante saber estos valores de la sangre en una mujer gestante, llámese en el trimestre que se encuentre, para poder ver su mecanismo de defensa o de reparación y también el tipo de medicamentos que le podemos prescribir, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, porque se preguntarán, ¿podemos sacarnos una muela? ¿Podemos curarnos? ¿Podemos hacer una endodoncia? Y yo la respuesta que de ahorita la voy adelantando, sí se puede. Ahora, y si hablamos de ese punto de ejemplo que una gestante puede perder un diente por cada hijo que tenga, es el mito más grande que se ha escuchado porque hasta ahorita no está demostrado. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que el embarazo no llega a descalcificar los dientes, pero sí descalcifica los huesos. Entonces, si no tenemos una muy buena alimentación, entonces, digamos, no tenemos una alimentación balanceada y tenemos una rica dieta a base de carbohidratos, va a haber un incremento de placa. Esa placa se va a convertir en sarro, va a producir disminución del hueso y aparte que puede producir encías sangrantes, ¿no? La dosis de radiación, o sea, una radiografía dental que se emplea no causa daño siempre y cuando que la paciente en el centro de radiodiagnóstico que acuda le coloquen un collarín de plomo, le coloquen un mandilón de plomo y no le pueda afectar las demás estructuras, ¿de acuerdo?
Otro punto que tenemos que tener en cuenta, los medicamentos y los anestésicos como tipos amidas que se utilizan en odontología no tienen repercusión materna ni fetal. Se dice que, por ejemplo, el uso de una lidocaína para sacar una muela puede afectar al feto, lo cual es la mentira más grande. ¿Entiende? Por ejemplo, hablamos acá en la figura, en una esquina dice retardo del crecimiento intrauterino. Eso es causado por otro tipo de medicamentos que lo vamos a mencionar mucho más adelante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, del punto de vista odontológico, hay que tener en cuenta que en el primer trimestre hay que hacer control de placa, instrucción de higiene bucal, hacer profilaxis, curetaje simple, o sea, sacar el sarro, no esperar que se endurezca y hacer tratamientos de emergencia solamente. ¿Por qué? Se habla que no se debe hacer tratamientos odontológicos en el primer trimestre porque puede causar un aborto. ¿De acuerdo? Es la mentira más grande, señoras. ¿En qué sentido? Primero, cuando una mujer asiste, o un paciente, hombre o mujer, asiste a una consulta odontológica, de por sí ya existe una ansiedad, existe un nerviosismo, sí, existe una preocupación y existe lo que se llama una contractura muscular. En este caso, las mujeres gestantes en el primer trimestre también tienen ese tipo de ansiedad porque no varía. Entonces, esa contractura muscular podría, ojo, porque es continua o demasiado fuerte, podría ocasionar lo que se llamaría un pequeño desprendimiento de sangrado o causando quizás si no tiene una buena implantación del embrión, en este caso del feto en crecimiento, el momento que hablamos la primera semana del amor y todo ese tipo de situaciones periódicas, se puede desprender. Ahora, si la mujer no tiene un cuello, perdón, un útero adecuado o preparado adecuadamente, lógico que va a suceder. ¿Me dejo entender? Eh, en el segundo trimestre se sigue haciendo control de placa, también se debe hacer instrucción de higiene bucal, la profilaxis, los curetajes y el tratamiento dental de rutina. Sí se puede curar los dientes, ¿de acuerdo? También se puede hacer las extracciones. Ahora, también se puede hacer un tratamiento de conducto o llamado endodoncia, pero con una sola condición. La condición que esos tratamientos deben ser en una sola cita. No puede ser en varias citas o en varias sesiones, como también se le llama. En el tercer trimestre también se hace control de placa, instrucciones de higiene bucal, profilaxis, curetaje, tratamiento dental de emergencia solamente. Entonces no van a ir pues por una resina en el sector anterior porque se le despegó y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que así como en el primer trimestre hace contractura muscular a nivel de la región pélvica y aparte que está en pleno crecimiento y desarrollo el feto, tengan en cuenta que en el tercer trimestre, al hacer la contractura muscular de la zona pélvica abdominal, también se puede reventar la fuente y generar un parto prematuro. ¿Me entiendes? Solamente por la ansiedad o por el estrés, si queremos llamarlo así. ¿Me entienden? Entonces, esos tipos de detalles tenemos que tenerlo muy en claro. No podemos dejarlo pasar por alto. Ahora, ¿qué se debe hacer, como le decía, en la atención odontológica, una mujer gestante o embarazada, como eliminación de la caries y obturación en una sola cita, tratamientos de conductos e instrumental con extrema preocupación para evitar perforaciones de la raíz o del ápice y condicionar bacterias transitorias o infecciones transitorias. En caso de accesos periapicales o parodontales, que en este caso le hemos puesto, o acceso de encías, se debe realizar el tratamiento indicado, llámese una endodoncia o una extracción dental. ¿De acuerdo? Entonces sí se puede sacar una muela. Ahora, también es que, como le decía, eh, que se tiene un mito que por cada hijo va a perder un diente, eso es falso. Lo que sí puede perder los dientes por una mala higiene, ¿de acuerdo? Que eso vamos a ver dentro de un ratito. También se relaciona con el embarazo la aparición de problemas gingivales, que por ejemplo, si pueden ver aquí el cursor, voy a marcar como especie de una pluma, aquí, ven aquí, donde estoy marcando la encía enrojecida, eso se llama una gingivitis por presencia de placa. Esta placa puede incrementarse por una mala higiene bucal, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que puede ser por una mala higiene bucal y ojo, y esto sumado por la pérdida de hueso que rodea los dientes, que nosotros lo llamamos hueso alveolar. Este hueso alveolar, ¿por qué se disminuye en la cavidad bucal? Es por la deficiencia de ácido fólico. El ácido fólico no solamente se le debe dar a una gestante pensando en los problemas neurológicos que en formación del feto, sino también que ayuda a mantener la reabsorción ósea
que se da en la descalcificación de los huesos en forma general, ¿de acuerdo? Este sangrado puede agudizar los problemas infecciosos que pueden ser de origen dental o pueden ser de origen de encía. Ahora, los ginecólogos generalmente no toman en cuenta la importancia del tratamiento odontológico. También podríamos agregar aquí a obstetrices en algunos casos, a pesar que las embarazadas cursan con gingivitis, corren el riesgo de tener bebés con bajo peso. ¿Por qué? Porque la infección que tienen en la cavidad bucal automáticamente con el paso de los alimentos se pasa al torrente sanguíneo y eso, las bacterias que tenemos en la boca traspasan la placenta y puede alterar la formación del feto. ¿De acuerdo? Ahora, cuando empiezas con un sangrado en el primer trimestre, tenemos que tener en cuenta que en el segundo trimestre también puede aparecer un tema que se llama granuloma gravídico o granuloma piógenes, que son como especies de unas mórulas o unas fresas en las encías que se presentan. Ojo, son de manera benignas, ¿ok? No son malignas, pero también a veces hay algunos colegas que dicen que hay que operar, que hay que raspar, pero también desaparece con el estado gravídico, o sea, con el cambio hormonal, una vez que dan a luz, desaparecen esas lesiones. Entonces, y eso ocurre aproximadamente, puede 0,5 al 5% de gestantes, siendo histológicamente un granuloma piógeno, que hablamos de un tejido de biopsia, eh, aparece, como le voy a repetir, en el segundo trimestre, crece durante todo el embarazo, siempre y cuando no se retira, también se puede retirar en el segundo trimestre, y mayormente se va a dar entre las papilas interrentales, que son las encías que se encuentran entre diente y diente, y sobre todo en el sector anterior, y en algunos casos en el maxilar inferior se puede dar a nivel de las premolares. También se pueden presentar presencia de tumores generalmente únicos, pediculados, dóciles, como puede ser un fibroma, puede ser una verruga, que puede ser de color rojo púrpura, azulado o asintomáticos, o de gran facilidad para la hemorragia. Cuando tenemos ese tipo de lesiones hemorrágicas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el estado gravídico o el cambio hormonal a nivel de la boca hace que las encías se vuelvan mucho más frágiles, ¿de acuerdo? Y este es, como vuelvo a repetir, este es acá el granuloma gravídico que vemos, ¿me entienden? A ver, vamos a ver con esto de acá, con el láser, que es una punta que he marcado aquí. Vemos este estado de lesiones en el sector anterior, como vemos acá, está en proceso agudo, acá está en proceso recidivante, si queremos llamar, ¿de acuerdo? La conducta es muy expectante, poniendo en tratamiento para todo después del parto en algunos casos, y la mayoría remiten tras el parto o disminuyen el tamaño. Eh, su, eleve, su elevada tendencia de recidiva, ¿sí? Que puede aparecer después del embarazo o durante el embarazo mismo. El sangrado es persistente, puede ulcerarse, puede tener impedimento de las funciones bucales porque se puede convertir en una afta. Y una afta dolorosa, como parecido al herpes, va a producir lo que se llama dolor o incomodidad para la alimentación adecuada o propia a los tratamientos de la higiene bucal, como un simple cepillado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando el paciente gestante acude al consultorio, normalmente si lo sentamos en esta posición supina, vamos a generar lo que se llama una hipotensión supina, o sea, adormecimiento de las piernas. ¿Por qué? Porque el peso abdominal del feto va a presionar lo que se llama la vena, la aorta cava inferior o la vena cava inferior, y esto de acá genera un adormecimiento de las piernas. Entonces, cuando acude, ojo, acude a la consulta dental, de preferencia deberían llevar un pequeño cojín o una toalla gruesa para poder enrollar, colocársela a la altura por encima de la cadera, haciendo este movimiento de costado para que el peso no presione ni la vena cava ni la aorta y pueda irse de lado, como vemos acá en la figura. ¿De acuerdo? Y así evitamos lo que se llama el adormecimiento de las piernas. Ahora, lo ideal es trabajar en el primer trimestre con las gestantes, como es normal, trabajar casi echado en un ángulo de 165 grados. Cuando está en el segundo trimestre ya no se puede trabajar en el 165 grados, sino trabajar a 150 grados aproximadamente. Y en el tercer trimestre trabajar pues a 135 grados, como vemos acá. Vemos aquí cómo nosotros vamos manejando adecuadamente la posición para evitar también esa presión sobre la arteria y la vena cava. ¿De acuerdo? Ahora, la farmacología, cuando hablamos de la parte farmacológica,
Lo primero que tenemos que tener en cuenta, igual, son los tres, o sea, los 3 trimestres, ¿me entienden? Donde en el primer trimestre vamos a encontrar la máxima sensibilidad, ojo, porque acuérdense que está en proceso de formación el feto. Durante las 2 primeras semanas del embarazo, el embrión puede ser afectado, aunque no se haya sido establecido en la placenta, ojo, porque la placenta es cuando sabemos creo que es la 4 semana, tercera, 4 semana. El periodo fetal puede producirse alteraciones del desarrollo. La acción teratogénica es capaz de frenar el crecimiento y maduración de los órganos, ¿ok? ¿Qué significa? Que cualquier medicamento no podemos automedicarnos, que eso vamos a hacer un pequeño ejemplo acá más adelante. No podemos confiar aparentemente por más inocuos que sean. Entonces, no podemos causar anomalías muy graves, aunque no se produzcan modificaciones estructurales profundas. ¿Me entienden? Debemos ser muy responsables en ese aspecto. Son especialmente sensibles las acciones teratogénicas en el periodo fetal los órganos de maduración tardía. Por ejemplo, ¿cuáles son los últimos en madurar? Por ejemplo, uno de los que se aparecen primero es el corazón y uno de los que terminan en desarrollo, por ejemplo, son, por decir, los riñones, son el hígado, que comienzan a madurar finalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los medicamentos, según la ADA y la, ¿cómo le llaman esto? La Asociación Americana de Alimentos y Drogas, ¿ok? Tenemos esta clasificación, o sea, la Federación Dental Americana, donde dice la categoría A, B, C, D y X para los medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos de la categoría A? Son aquellos que no producen ningún riesgo y es una seguridad comprobada el uso durante su embarazo ante el feto. O sea, los medicamentos de tipo A no afectan a los fetos en ninguna circunstancia, en ningún trimestre. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, los de categoría B producen un riesgo fetal no demostrado en estudios en animales o seres humanos. O sea, es una respuesta literalmente ambigua hasta la fecha, pero sí vemos resultados de ciertos medicamentos que pueden producir alteraciones. Los de tipo C, hay un riesgo fetal desconocido también, no hay estudios adecuados en seres humanos, pero sí existen estudios en animales que sí producen ese tipo de alteraciones. Y los tipo D son alguna evidencia de riesgo fetal que puede ser necesario usar este fármaco. Ahora, este fármaco se puede usar de manera riesgo-beneficio. Si es riesgo-beneficio para la madre, sí, pero si es riesgo para el feto, quizás no. Eso va a tener, el profesional va a tener el criterio para poder escoger el tipo de medicamentos que se puedan utilizar en su momento. Y lo que tienen, pues, la categoría X es riesgo fetal comprobado, uso contraindicado durante el embarazo. ¿Por qué es bueno hacerle conocer esto? Porque hay veces nosotros, y hablo de las gestantes en forma general, nosotros, no solamente las gestantes, sino hombres y mujeres, adultos, niños, jóvenes, van a la farmacia y piden una pastilla para el dolor de muela y el técnico de farmacia o el farmacéutico le da cualquier medicamento no sabiendo cuáles son los riesgos que podría ocasionarle más adelante. ¿De acuerdo? Y acá, por ejemplo, miren, ven, vamos a enseñar un cuadro donde según la Fock and Draw americana, vamos a entender acá lo que dice las penicilinas, por ejemplo, son de categoría B, cefalosporinas, que también son penicilinasa o beta-lactamatasa de tipo B. Las tetraciclinas son de tipo D. Ahora, las tetraciclinas están demostrados que producen, ojo, producen manchas marrones en los dientes y malformación del esmalte, más conocido como se llama amelogénesis imperfecta. Algunas de ustedes puede ser que tengan niños o han tenido sus niños. ¿Y qué sucede? Cuando ustedes han estado gestando, le han dado lo que se llama, le ha dado una infección a las vías urinarias, le han dado medicamentos, ¿ok? Llámese quinolonas y oxaciclinas, tetraciclinas, en algunos casos así se han modificado, y eso le ha causado una alteración en la gestación al feto, en la formación de sus órganos del esmalte. Entonces, ¿qué sucede? Cuando existe ello, lo primero que tenemos que tener en cuenta que cuando el niño nace, sus dientes, y por A por B le dan la leche, llámese materna o la de la fórmula, y no le lavan los dientes ni con una gasa. Y eso de ahí como un pegamento se le va adhiriendo a los dientes, al esmalte, y de repente el esmalte comienza a quebrarse como si fuera, tiene caries, dice, caries blanca, caries de leche. Mentira, no es caries de leche, sino
es una malformación del esmalte, ¿de acuerdo? A nivel intrauterino. Ahora, pero si el niño al año o 2 años comienza a suceder con ese tipo de cambio, con los dientes de leche, o a los 3 años comienza a suceder con ese tipo de leche, quizás cuando el niño nace, ojo, tuvo problemas asmáticos, puede ser que tuvo problemas bronquiales, problemas renales o estomacales, y también le medicaron de manera indiscriminada los medicamentos para contrarrestar la infección que tenía en ese momento, y le comenzaron a alterar la formación de los dientes de leche y también la formación de los dientes permanentes. Por eso que hay algunas personas, cuando mudan sus dientes, nacen con unos dientes moteados con manchas blancas o con manchas marrones. ¿De acuerdo? Otro tipo de medicamento que sí se puede utilizar tranquilamente es la eritromicina, que es un macrólido, la clindamicina, que es de la familia de las lincosamidas, el metronidazol, que también es tipo B, y la estreptomicina, que es de tipo C. Entonces, ¿qué significa? Los medicamentos C, D, deberíamos evitarlos, usarlos en una consulta odontológica, mientras que los A, B sí se podrían trabajar o se podrían prescribir, en este caso, en una consulta odontológica. ¿De acuerdo? Por decir, el paracetamol en una persona adulta tiene también efectos teratogénicos. ¿Cuál es? Intoxicación hepática. Imagínese un niño, o sea, si se le da más de 7 días el paracetamol en un adulto, tiene ese efecto. Imagínese un niño, entonces tampoco se puede dar de manera indiscriminada. O sea, a veces uno tiene un niño y le dice, está con fiebre, denle paracetamol de frente, pero nadie te dice cuánto pesa, cuánto mide, qué edad tiene, cuántos miligramos se le debe dar. Eso está mal, ¿de acuerdo? No podemos prescribir de manera sonriente, solamente porque dijo la vecina, la tía, la abuelita y todo lo demás. Entonces, la sobredosis materna puede dar alteraciones renales fetales o necrosis hepática en algunos casos. O sea, mire lo que sucede en una mujer gestante cuando se automedica paracetamol, al feto le puede producir alteraciones renales o necrosis hepática. Y el ácido acetil salicílico, aparte que produce sangrado en forma general por el antiagregante plaquetario que contiene, está asociado con fisuras bucales, ¿ok? O sea, no se debe dar aspirina en una mujer gestante. Puede causar en algunos casos también muerte intrauterina, puede producir un retardo de crecimiento e hiperfunción pulmonar. El mecanismo propuesto para explicar estos hallazgos está relacionado con la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas. Entonces, me gusta también que sepan un poquito de la teoría para que se sepa por qué. Es más, pueden buscar el consumo del ácido acetil salicílico en una gestante y le van a dar toda la información o cuáles son las contraindicaciones de la aspirina en una mujer gestante y va a ser todo este tipo de información. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tipo de anestésico local podemos utilizar? ¿De acuerdo? Podemos trabajar con la bupivacaína, también se puede trabajar en dental. ¿De acuerdo? Tiene un nivel plasmático en la sangre muy, muy pequeño, en su unión con las proteínas plasmáticas en el feto, también con la sangre materna, por lo que en el hígado fetal realiza un mínimo trabajo en metabolizar este agente. ¿Por qué? Porque este bupivacaína o este tipo de anestésico mayormente se metaboliza en el hígado de la madre gestante. Y la lidocaína es con vasoconstrictor, ojo, es el anestésico más utilizado en una mujer embarazada, pues que requiere un tratamiento dental. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lista de fármacos que de acuerdo a la indicación y dosis pueden ser usados o sea, con seguridad durante el embarazo. Este es por el Comité de Propietarios de Productos Médicos Farmacéuticos de la Comunidad Europea. Puede ser la anfotericina tópica para algunas temas de hongos, de micosis, de acuerdo, dérmico, ampicilina, moxicilina, bupivacaína, la clorexina, que es un enjuagatorio bucal muy bueno. Últimamente lo hemos utilizado mucho con este tema del COVID. Las cefalosporinas, que son de la familia de las penicilinas, codeína en caso de dolores en los extremos, eritromicina, a pesar que está categorizada en el grupo C, pero se puede dar de manera controlada. La fenesometilpenicilina es más conocida como la megacilina oral, como nombre comercial. La lidocaína, lincomicina, que es prima hermana de la clindamicina. Mepivacaína, que es un anestésico que utilizamos sobre todo aquellas personas que sufren de diabetes, hipertensión, al 3% sin vasoconstrictor. Nistatina tópica, en algunos casos que lo usan para las infecciones vaginales, y el paracetamol.
pero de manera controlada, no de manera automedicada. A ver, vamos a ver qué hay en los chats, por favor. Doctor, ¿terminamos con su ponencia? Ah, O, ok, sí, no, no hay problema. Un ratito, entonces, sí, continuamos. terminamos, doctor, y ahí para que podamos leer en el chat las preguntas que están realizando y ahí concretar las interrogantes. Gracias. Perfecto, no hay problema, ya estoy para acabar también. A ver, como conclusiones, no existen, y es bueno que lo tengan en cuenta, no existen periodos del desarrollo en que el embrión o el feto estén libres de ser afectados por agentes teratogénicos. Tenemos que tenerlo muy, muy en claro. Una, dos. El odontólogo, la mujer embarazada, no debe ser una paciente distinta. O sea, el odontólogo no puede tratar de manera, decir, yo no lo trato, por decir, no, al contrario, se debe considerar como una paciente especial que se le debe resolver los problemas bucales. Vuelvo a repetir, problemas bucales no viene a ser un tratamiento cosmético, pues, no porque se me cayó la resina de acá adelante y quiero que me la curen. No, eso no es, eso es cosmética, ¿de acuerdo? O estética dental, si queremos llamarlo así. ¿Me entienden? ¿Qué se debe resolver? El odontólogo que debe que no tenga dolor, que no tenga encías sangrantes, que si la caries es profunda, recubrir el diente, ver la manera de restaurar lo más pronto posible, pero o salvo que haya tenido un accidente, que también se debe volar en eso, ¿de acuerdo? El tener en cuenta que el mejor tratamiento odontológico es la prevención, ¿de acuerdo? No existe en la odontología mejor tratamiento que la prevención. Debemos aumentar y reforzar los conocimientos sobre la salud bucal y complementarlos con visitas periódicas de recuerdo. O sea, lo recomendable hasta la actualidad es una visita cada 6 meses en una persona normal. Ahora, en una mujer gestante, la visita debe ser cada 3 meses hasta que dé alumbramiento. Como decíamos en antes, debemos ser muy cuidadosos con la administración de los fármacos, por ejemplo, la penicilina, la eritromicina, las cefalosporinas, que son de primera generación, el paracetamol, la lidocaína, que va asociada a los vasoconstrictores, porque se consideran fármacos de prescripción segura durante el embarazo. ¿Me entienden? Ahora, el hecho de que algunos medicamentos se le den en el embarazo no significa que después que pase el embarazo le va a servir igual. Quizás las dosis no sean las mismas, sean más o sean menos. Por eso tienen que ser muy subjetivos a la hora de hacer las prescripciones. ¿De acuerdo?